Su cuerpo presentaba 36 puñaladas en todas las zonas. Antes de iniciar con el caso de hoy, quiero enviar un abrazo fraternal y un agradecimiento muy especial a Mari37 Gaspar, quien hizo una donación para la producción de Test Misterios. Muchas gracias, leyenda, tú haces posible la producción aquí en este canal. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el aroma que más te gusta? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Yo todos los días sueño con un mundo mejor. Me parece una motivación muy importante para seguir haciendo lo correcto y aportar mi granito de arena para un mejor mañana. Aunque reconozco que las sociedades atraviesan problemas estructurales que complican ese progreso. Muchos de ellos están relacionados con la delincuencia organizada y común, y cuando analizas estos tópicos con detenimiento, te das cuenta que hay elementos importantes que impulsan a las personas a cometer delitos o también ser víctimas de los mismos. Por un lado, un factor influyente en este tipo de hechos es la salud mental de los implicados. En criminología es muy común encontrar que la gran mayoría de asesinos tienen algún desorden mental, algunos muy graves como las esquizofrenias paranoides, que las vuelve presas de un miedo constante que los conlleva a cometer terribles crímenes. Otros caen en crímenes repudiables por su contexto o ambientes tan lúgubres en donde las oportunidades y progreso son puras palabras de adorno que no representan nada, suburbios en los que se define la vida a través de los crímenes, y esas pequeñas calles terminan consumiendo la vida de muchos de sus habitantes. Y es por aquí donde conectaremos el caso de hoy, leyenda. Pero sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. Te presento a Jonathan Luna. En la foto que ves en pantalla tenía 36 años y por motivos que él no eligió, terminó criándose en el Bronx de Nueva York. Así que desde muy pequeño, en lugar de ser amigo de la lectura y la educación, se vio obligado a respirar todos los días un ambiente pesado y marcado por la criminalidad de la zona. Sin embargo, el hecho de que tengas que vivir en una zona peligrosa no debería hacerte peligroso a ti, y tampoco quiere decir que todas las personas que viven allí son malas y cometen delitos. Ese es quizá uno de los estigmas más grandes que no hemos logrado superar y sucede en todas partes del mundo. De hecho, Jonathan, pese a que su contexto no era el más favorable, él no quería vivir de la delincuencia y desde un principio se esforzó por cambiar su futuro. De hecho, estudió y trabajó al mismo tiempo para pagar sus estudios, un esfuerzo que le consumía la mayor parte de su tiempo, pero sus ganas eran más que cualquier otra cosa. Jonathan comenzó a estudiar una carrera de Derecho en la Universidad de Fordham y posteriormente se trasladó a la Universidad de Carolina del Norte. Su ímpetu se mantuvo intacto en todo momento y su esfuerzo dio resultados, pues aún siendo estudiante, logró ser el asistente del fiscal federal de su zona. Poco después logró vincularse en el análisis de casos criminales realmente graves en Baltimore. El hombre estaba contento por los pasos que había dado en su vida. De esa forma no tardó en que Jonathan encontrara a su futura esposa. Se trataba de Angela Hopkins, con quien más adelante tendría 2 hijas y formaría una hermosa familia. Y es que Jonathan tenía una excelente personalidad y todos quienes lo conocieron congeniaban en lo mismo. Era un hombre responsable y entregado, muy amable con los demás y siempre se mostró solidario con quien lo necesitaba. Incluso había una página web en donde comentaban sobre su trabajo profesional y la inmensa mayoría hablaban muy bien de él, así que Jonathan estaba construyendo muy bien su camino y parecía tener un futuro prometedor. Algo que me llamó la atención es que el hermano de uno de los criminales que él atendió en su facultad de abogado habló muy bien de Jonathan y resaltó su inteligencia jurídica. También dijo que Jonathan fue pieza clave para que su hermana encontrara el camino indicado. El 3 de diciembre de 2003, Jonathan se encontraba trabajando en un caso criminal. Curiosamente, ese mismo caso también lo llevaba un colega suyo, por lo que decidió enviarle una nota de voz a su WhatsApp. Aparentemente, Jonathan y su colega estaban procesando el caso de unos traficantes de sustancias que operaban en Baltimore, la zona que le fue atribuida a Jonathan. Los detalles del caso arrojaron que los implicados estarían utilizando la fachada de un reconocido sello discográfico para mover grandes cantidades de sustancias
sustancias y a su vez grandes cantidades de dinero. Además, una de las personas vinculadas a esta red también era acusada de homicidio, por lo que estaban estudiando un perfil criminal bastante alto. Jonathan le dijo a su colega que en unas horas le enviaría por vía fax un documento de culpabilidad para el caso. Sin embargo, unas horas después el hombre recibió una llamada bastante misteriosa que lo condujo de inmediato a su oficina. Según él le contó a su esposa, debía atender unos asuntos personales muy importantes, estaban relacionados a su trabajo. Lamentablemente, la identidad de la persona que lo llamó nunca fue revelada. Pese a que Jonathan era un experto en manejar este tipo de casos, curiosamente este en concreto le estaba cambiando un poco. Se empezó a mostrar un poco diferente y adoptó una personalidad muy misteriosa. Finalmente logró terminar de escribir el acuerdo de culpabilidad para el caso y salió de su casa. Jonathan agarró su vehículo y no le dijo nada a su esposa hacia dónde iba. Lo único que le comentó es que procuraría no demorarse mucho. Él salió con mucho afán de la oficina, dejó allí sus anteojos, algo importante considerando que era una restricción que tenía para conducir. También dejó su computadora, algo muy misterioso considerando que solía llevarla a todas partes porque allí almacenaba toda la información de los casos que llevaba. Y finalmente su teléfono. Su actitud era inusual, pero lo era aún más la ruta que tomó esa noche. Era cerca de la medianoche y Jonathan se embarcó en un recorrido que atravesaba 4 estados: Maryland, Delaware, New Jersey y finalmente Pensilvania. Un recorrido de un total de 200 millas. Mientras tanto, el colega de Jonathan aún esperaba por el acuerdo de culpabilidad que Jonathan había escrito. Lo que no sabía es que dicho acuerdo nunca llegaría a sus manos. Jonathan en su extenso recorrido debía pasar por varios peajes. En los primeros 2, el hombre decidió pagar con tarjeta. Posteriormente se supo que el hombre retiró $200 de un cajero automático y fue con ese dinero que decidió pagar los peajes restantes. Poco después arribó a la autopista de Pensilvania, que sería su último destino. Algo curioso que se descubrió después es que para ese momento Jonathan llevaba uno de sus tiquetes con una mancha de sangre. Pese a que no era una mancha de sangre mortal, sí era un detalle muy inusual. A las 4:15 am Jonathan empacó unas cosas en su vehículo que estacionó detrás de un local comercial. Pero es aquí donde todo da un giro inesperado, porque a partir de este punto no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó con Jonathan Luna. El cuerpo de Jonathan Luna fue descubierto a las 5:30 am del 4 de diciembre del año 2003 por un trabajador del local comercial en donde Jonathan guardó por última vez algunos elementos en su vehículo. El trabajador notó que el carro en el que se movilizaba Jonathan quedó aparcado en un arroyo durante bastante tiempo. Cuando decidió ir a revisar a ver qué estaba sucediendo, encontró el cuerpo del joven tirado en el arroyo. Su cuerpo presentaba 36 puñaladas en todas las zonas, pero de manera sorprendente la causa de su muerte fue asignada como ahogamiento. También se encontraron varios billetes alrededor del occiso. La persona encargada de listar el cuerpo de Jonathan para su futuro entierro dio unas declaraciones. Según él, en su amplia trayectoria nunca había visto un asesinato así de inhumano, pues el hombre tenía grandes perforaciones en la mitad de su espalda, abdomen y hombros. También dijo que los dedos del hombre fueron triturados, sus manos también fueron cortadas en múltiples ocasiones. Estas lesiones habitualmente corresponden cuando la víctima, en medio del ataque, intenta defenderse de su agresor. El hombre aseguró que muchas de las puñaladas que le propinaron habían llegado hasta los huesos y que su garganta fue abierta como una cremallera. Como si la descripción que hizo fuera poco, agregó que la cara, ojos y labios también fueron gravemente apuñalados y por último, su escroto también fue cortado en múltiples ocasiones. Un rato después arribó la policía al lugar de los hechos. Lo primero que hicieron fue analizar el vehículo con la esperanza de encontrar evidencias del crimen. En su interior habían manchas de sangre que habían sido esparcidas por todos los asientos del vehículo. La escena simplemente era dantesca. Fueron 3 los forenses encargados de examinar con rigurosidad el cuerpo de Jonathan Luna. Lo que no esperaban las autoridades es que sus resultados eran diferentes a sus investigaciones, pues ellos dictaminaron que la muerte fue un homicidio. En ese momento el FBI ordenó que se revisara mejor porque la teoría más probable era que Jonathan atentó contra sí mismo, porque era improbable que hubiera estado alguien con Jonathan el día de su muerte. Así que, como podrás intuir, las cosas eran bastante extrañas porque pretendían
querían ocultar lo evidente, y para darle más fuego a esto, cuando revisaron nuevamente el cuerpo, el resultado fue el mismo. La causa fue un homicidio. El arma que se utilizó en el crimen fue una navaja. Sin embargo, las autoridades aseguraron no encontrar ninguna navaja en la escena del crimen y tampoco en el vehículo del hombre en cuestión. De manera sorprendente, la navaja sí la encontraron en el lugar de los hechos, pero 6 semanas después. Así que una teoría muy interesante es que la policía parece encubrir al criminal del hecho, pero no sabemos muy bien por qué habrían de hacer eso. Finalmente, nunca se explicó cómo llegó la navaja al lugar de los hechos. Un año después, el FBI lanzó un nuevo documento sobre la investigación de Jonathan, y en dicho reporte aseguraron que Jonathan estaba solo en el momento de los hechos. Sin embargo, por las circunstancias anteriormente descritas, es imposible que el hombre se haya atentado a sí mismo de una manera tan brutal, comenzando que habían heridas que eran poco probable que él mismo haya podido hacerse. Así que la teoría de que el FBI estuviera encubriendo a una red que traficaba sustancias parecía tomar cada vez más y más importancia. Así, para darle más coherencia a la teoría, es probable que le hayan exigido a Jonathan fallar a favor de los delincuentes y cooperar con esta red. Ante su negativa y querer hacer lo correcto, fue que terminó siendo el blanco perfecto para la organización criminal, y la manera en que trataron de ocultar su muerte es bastante descarada, considerando que es evidente que a Jonathan alguien lo asesinó en lugar de haber sido él mismo. Un hecho bastante cuestionable del caso fue que en el sótano del centro de gobierno de Lancaster encontraron unos documentos relacionados al caso de Jonathan Luna que nunca fueron divulgados y tampoco tomados en cuenta durante la investigación, es decir, fueron ocultados. Y para empeorar el panorama, el juez decidió sellar esa investigación y que no se profundice sobre dichos documentos, con la irónica argumentación de que no cambiaría en nada el parecer de las cosas. Además, el FBI aseguró que el hombre en cuestión tenía una deuda secreta de la que nadie sabía nada, de un valor aproximado a los $25,000, y consigo salió a la luz otro dato muy extraño. Según el reporte, Jonathan solía publicar de manera frecuente en páginas de encuentros íntimos, y este ofrecía dinero para tener encuentros con varias mujeres, lo que significa que él habría sido infiel a su esposa durante algún tiempo no especificado. Y estos dos supuestos hallazgos reforzarían la idea de que el hombre decidió poner un punto final a su vida, es decir, que la deuda lo tenía tan presionado que no pudo hacerse cargo de ella, o que temía que su familia supiera que en realidad él pagaba por encuentros íntimos con otras mujeres, y para evitar dañar a su familia tomó la fatal decisión. Una tercera teoría aseguraría que la esposa podría estar detrás de la muerte de Jonathan, pues ciega de celos al descubrir lo que hacía su marido, decidió cometer el homicidio. En cualquiera de los casos, esto no ha sido comprobado y solo quedaron como teorías de especulación nada más. Jonathan solía tener casos criminales en los que se movía mucho dinero. En uno de ellos se conoció que el procesado tenía en su casa más de $30,000 en fajos de billetes, y de alguna manera terminó en posesión de Jonathan, probablemente en términos de corrupción o de algún negocio ilegal, y de manera extraña ese dinero desapareció, por lo que también cabe la teoría de que en realidad eran del jefe de Jonathan, que podría haber sido un poderoso gángster del Bronx que decidió untarlo y hacerlo trabajar para él, y ante la pérdida del dinero no tuvo más opción que terminar con su vida. Sin embargo, después de su misteriosa muerte y de la declaración que terminaron optando los investigadores, muchas personas comentaron que él no era una persona que andaba metida en problemas, y que las teorías que rondan sobre su muerte son completamente falsas. De todas formas, también se ha respaldado la teoría de que su muerte puede ser un ajuste de cuentas que tenía alguna relación con la red de tráfico de sustancias y el caso que él estaba llevando en ese momento. Así que por algún lado tuvo que haber cometido un error que lo condujo a un horrible asesinato. Pero es impensable creer que él mismo terminó con su vida propinándose heridas tan fatales, especialmente considerando que cuando las personas toman una decisión así de fuerte, suelen optar por métodos rápidos y menos dolorosos que la forma en la que murió Jonathan Luna. Aparte, porque los exámenes forenses también revelaron que los genitales de Jonathan fueron
fueron mutilados, por lo que aún cuesta más creer que él solo haya decidido torturarse de esa forma. Así que este tipo de torturas podrían estar conectadas a las pandillas de tráfico que operaban en Baltimore o incluso en el Bronx, de donde provenía Jonathan. Pero la muerte de este joven pasó a la historia como uno de los misterios más oscuros y trágicos en la historia de Estados Unidos. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un cósmico like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción en Test Misterios, puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica justo al lado del botón compartir, o lo puedes hacer vía PayPal, que tienes el link en la descripción y comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir, mi querida leyenda, por hoy nos vemos en el próximo video y ya sabes que las dudas te acompañan.